Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En esta nueva serie en Biblia y Teología vamos a estar viendo el libro del profeta Jonás. Sabemos muy poco acerca de Jonás, aunque hay una referencia en Segundo de Reyes 14:25 que dice que fue un profeta de Gat-Efer en Israel durante el siglo VIII a.C. Pero aunque no sabemos mucho acerca de él, es el profeta mejor conocido de todos hoy en día. Y la razón es porque el libro que lleva su nombre es único entre los otros libros proféticos, en el sentido de que es una historia sobre Jonás mismo, sin casi ninguna profecía o predicación registrada. Además, no hay una moraleja explícita de la historia, ni un mensaje directo a los lectores, sino simplemente un relato de las desventuras de Jonás. Sin embargo, como veremos durante estas semanas, es realmente una historia sobre Dios y cómo trata con personas como Jonás, un pueblo llamado los ninivitas, y personas como nosotros. Antes de entrar en el contenido de Jonás, es interesante observar algunas técnicas literarias. Debemos prestar atención a las dos direcciones principales en todo el libro, subir y bajar, y vamos a ver los diferentes personajes del libro subiendo y bajando, y debemos seguir estos movimientos. También el autor utilizó un vocabulario restringido, y por lo tanto, cuando los estudiantes están aprendiendo hebreo, Jonás es muy noble para los estudiantes porque utiliza relativamente pocas palabras y repite algunas varias veces. Y debemos prestar atención a estas palabras repetidas, aunque no siempre se traducen de la misma forma en nuestras traducciones. La palabra grande aparece 14 veces. La palabra maldad o también puede traducirse como problemas 9 veces. El verbo llamar o clamar aparece 7 veces. El verbo levantarse o subir aparece 6 veces. La expresión de la presencia del Señor aparece 3 veces. El verbo bajar aparece 4 veces. El verbo lanzar aparece 4 veces en el primer capítulo. Miedo o susto o asustarse aparece 6 veces. Y el verbo disponer o apuntar aparece al principio y también aparece al final. Y Dios siempre es el que está disponiendo o designando o apuntando. A finales del capítulo 1 en el versículo 17 y luego 3 veces en el capítulo 4. Versículos 6, 7 y 8. Y este verbo funciona como un tipo de inclusio. Un inclusio es una técnica que abre y cierra con la misma idea. En el capítulo 1 Dios dispuso, y luego 3 veces en el capítulo 4 Dios dispuso, abriendo y cerrando con la misma idea. También utiliza la ironía, porque la historia no se desarrolla como uno esperaría al principio. Ahora el texto mismo leyendo los primeros 3 versículos. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Inmediatamente pueden detectar algunas de estas palabras repetidas. Levántate, ha subido, se levantó. También la gran ciudad. 2 veces la presencia del Señor, y dice que descendió a Jope, y dice que entró en el barco, literalmente es descendió al barco. Ya podemos ver mucha repetición en estos primeros 3 versículos. Ahora, la historia bien conocida, Dios llamó a Jonás
para que se levantara y fuera a Nínive, la capital de Asiria, y clamara contra ella. Este llamado fue algo nuevo, porque todos los demás profetas predicaron dentro de los confines de Judá e Israel, a veces contra otras naciones, pero siempre a una distancia segura. Este llamado también fue sorprendente, porque no había mucho énfasis en el Antiguo Testamento en la preocupación de Dios por todas las naciones. Hay muchas pistas, pero no es el énfasis. Este llamado también fue desagradable, porque los asirios eran enemigos de Israel y eventualmente sus conquistadores. Este llamado fue porque el mal, o posiblemente la angustia, de Nínive se había presentado ante Dios. Si traducimos la palabra como maldad, significa que Dios estaba enojado por su maldad, o si traducimos la palabra como la angustia de los ninivitas ha subido a Dios, se refiere entonces a su compasión por ellos y nos recuerda de la angustia de los israelitas en Egipto, llegando a Dios e inspirando su compasión. Entonces tenemos la respuesta de Jonás. Él respondió levantándose primero, pero luego bajando 3 veces. Dios dijo en el 2, levántate, y en el 3 dice, Jonás se levantó. Entonces parece que él va a hacer exactamente lo que el Señor dijo. Pero luego dice, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope. Entonces Jonás se levantó para descender, para bajar. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y bajó en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Para concluir esta introducción a este libro, y antes de juzgar a Jonás con demasiada severidad, podemos pensar en cuando Dios nos llama a hacer algo nuevo, sorprendente o desagradable, especialmente cuando significa tratar con personas que no nos caen bien. Y probablemente por esta razón el libro de Jonás es tan conocido y tan querido, porque fácilmente nos podemos identificar con este profeta, huyendo de un llamado que no le gustó. Pero como todos saben, aunque Jonás quiso huir de la presencia del Señor, Dios en su misericordia no lo soltó. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!